Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y conmigo está... Carlos Jamírez, el clon desde Puerto Rico. Saludos a todos. Sabes que ahora que te señalé me di cuenta que en mi lado la pantalla está en reverso, yo creo que debo hacer así y te va a apuntar a ti. No sé, veremos a ver cuando salga el video. Pero bienvenidos, estamos hablándoles a ustedes en un día diferente porque es un día muy especial. Este episodio está saliendo un miércoles 7 de febrero. Clon, ¿qué se celebra hoy que estamos sacando así un episodio de la nada? Bueno, si mi memoria no me falla, estamos celebrando el Star Wars Podcast Day, celebrando ese primer podcast de Star Wars que surgió ya 25 años, el 25º aniversario del podcast de Star Wars. Y eso no es la primera vez que celebramos el Star Wars Podcast Day. De hecho, esta es nuestra segunda vez participando en el Podcast Day. La diferencia es que la vez pasada el Podcast Day salió, yo creo que dentro de las primeras 3, 4 semanas de nosotros lanzar el podcast. Estábamos nuevecitos y yo estaba de viaje en España y tuvimos que sacar el episodio. No salió el 7 de febrero, yo creo que salió un poco después y hicimos una mención, no fue un episodio dedicado, pero este año ya teniendo más de 12 meses como podcast, nos pudimos preparar con anticipación y decir, vamos a grabar un episodio para que salga exactamente el día del podcast y es un episodio dedicado específicamente al Star Wars Podcast Day y nos unimos a más de 100 otros podcasts que están lanzando episodios especiales para celebrar esto en esta semana, porque es una celebración que empieza hoy y se extiende hasta el 14 de febrero. Para los que nos escuchan, que son nuestros oyentes regulares, pueden encontrar más información del Star Wars Podcast Day en las redes sociales. Escriben ya sea la palabra Star Wars Podcast Day 2024 o el hashtag Star Wars Podcast Day 2024. En las notas del episodio vamos a poner todas las variantes de los hashtags y así pueden encontrar tal vez otros podcasts con temas diferentes, porque mire, 100 y pico de podcasts, todos somos bien diferentes. Cada uno tenemos nuestro toque especial de qué hablar. Y algo que a mí me gusta de la comunidad de podcasting de Star Wars es que no es una comunidad donde nos estamos tirando, no es una comunidad donde eh, hay rivales. Todo lo contrario, si van a través de los diferentes lugares van a ver que hay colaboraciones, hay muchas podcasts que se complementan los unos a los otros. Y días como este son excelentes días para descubrir otros podcasts. La mayoría de los podcasts con el hashtag son podcasts en inglés, la que es la salvedad. Pero sí hay 2 o 3 podcasts también en español que están participando de esta iniciativa. Incluso hay podcasts en italiano, hay podcasts en portugués, creo que hay uno que otro. Bueno, la lista es súper larga. Si nos están escuchando y fue que nos encontraron a través del Podcast Day, pues una segunda bienvenida a ustedes a Rebeldes de la Fuerza. Nosotros somos un podcast en español nosotros vivimos en Estados Unidos, pero los 4 somos puertorriqueños. Cuando digo los 4 es que tenemos un panel regular, estamos Clon y yo, pero también tenemos a Poti y a Cady que nos escuchan. Si ven el logo que está en el tope de la pantalla, se están viendo la versión en video, es la foto de, bueno, el dibujo de los 4 en el logo. Y nosotros lo que hacemos en este podcast normalmente es tomamos diferentes temas, ya sea de las series de televisión que están corriendo, los trailers, y hablamos de ello. Les damos nuestro propio toque puertorriqueño y latino hispano sobre nuestras opiniones de los temas de Star Wars. Y Clon sabe que yo, si es un Star Wars, soy un poquito opinionado, pero solo un poquito. Un chispito nada más. Un poquitito. Pero ahí estamos, no, pero se hace con pasión, que es lo importante, como todos los podcasts, cada cual que se sienta y se pone a analizar, en este caso Star Wars, que nos apasiona, pues lo hace con la pasión de ser escuchado y de traer variedad y de traer
puntos de vista que quizás otras personas no lo han visto así. Y yo creo que ese es nuestro caso, que usualmente traemos un análisis pues, dentro del marco cultural de nosotros como puertorriqueños y de nuestras experiencias. Tenemos un militar, tenemos un geólogo, Una manager, o sea, persona que, exacto, déjalo ahí, es sí, secreto. manager, y o sea, cada cual desde su experiencia le añadimos nuestro sazón. Y Y tenemos hasta ahora segmentos nos queda bien. Claro, diferentes, claro. exacto. Clon, cuéntanos ahí de diferentes de nuestros, no segmentos, tal vez, digamos, ¿cuál era la palabra? Series dentro del podcast. Nuestra serie. Claro que sí, nosotros, pues, el podcast general es Rebeldes de la Fuerza, pero cuando hablamos de videojuegos, le llamamos el Arcade Rebelde. Cuando hablamos de libros, es la Biblioteca Rebelde. Cuando hablamos de los cómics, entonces se convierte en la Tertulia Rebelde. Y ahora, cuando hablamos de cuentos cortos, tenemos también antologías rebeldes. Y por si no lo Oye, pero saben Clon, también, tenías que darle un poquito más de fanfarria a eso porque estás haciendo un anuncio de una algo un, nuevo. Lo seg hiciste ahí un demasiado, segmento nuevo. demasiado de casual. Hazlo otra vez, pero como con fanfarria. Como Sí, que la sí. gente no sabe lo que estás diciendo. Videojuegos, el Arcade Rebelde. Libros, la Biblioteca Rebelde. Cómics, la Tertulia Rebelde. Y amigos y amigas, si leemos y estamos hablando de las historias cortas, de esos cuentitos, de esas antologías, Antología Rebelde, el nuevo segmento de su podcast en español, Rebeldes de la Fuerza. Y si le gusta la cocina, tenemos un video y un par de fotos de la cocina rebelde, donde pueden disfrutar de esas artes culinarias de algunos de nosotros. Yo invito a que escuchen el episodio del especial de Holiday de Star Wars para que vean cuál es bueno, o escuchen la inspiración culinaria de Clone. Porque viene gracias al Holiday Special. La gran Steer, gormanda. Steer, Whisk, Whisk, Whisk. Y hablando de podcast, por cierto, Jedi Talk fue el primer podcast de Star Wars y eso fue hace 25 años atrás, en el 1999. Esa gente estaba ahí al palo, soltaron un podcast justo antes de episodio 1. Eso es vanguardia ahí, Clon. O sea, lo que vamos No, a tirar el primer podcast ahí justo a tiempo. ¡Wow! adelantado a su época, sin lugar a dudas. Y yo, por lo menos, dentro de esta discusión de Podcast Day, también quería mencionar, como les había dicho, esto es una comunidad de podcast. ¿Qué podcast estoy escuchando yo? Además de los podcasts de nosotros, ¿verdad? Porque hay que control de calidad, hay que escuchar el podcast que hacemos. Recientemente, Clon, he estado escuchando dos podcasts en inglés. Uno de ellos se llama Blast Points. Y esto lo vi en la página de internet Jedi News, que ellos tienen las noticias de las publicaciones y todo eso. Y siempre estoy mirando qué es lo nuevo en los libros. Y Blast Points, recientemente, que es el que estaba escuchando hoy, sacaron un episodio comparando la versión 70 milímetros de Empire Strikes Back, del Imperio Contraataca, junto con otras impresiones o prints de la película. Porque, y esto me voló la cabeza, yo no sabía esto. Y es que cuando salió el Imperio Contraataca, la primera versión que ellos imprimieron fue de 70 milímetros, que es más ancha. Es casi el IMAX de los 80. Cuando salió eso, salieron, creo que ellos dijeron 100 copias para 100 diferentes salas del cine. George Lucas, después de ver la primera versión que ya había salido al cine, hizo una lista de cosas para cambiar en la película. Y en 1980, cuando entonces salió el print de 35 milímetros, había una segunda versión del Imperio Contraataca. Y hasta el final es diferente. Yo no sabía que había un final diferente del Imperio Contraataca. El audio es diferente, o sea, hay escenas completamente diferentes. Me estás desayunando. Yo ni idea que eso era así. Primera vez que lo escucho, súper La interesante. parte del Bacta de Luke Skywalker
en el 70 milímetros es diferente a lo que después salió en 35, que es lo que está ahora en la edición de Disney Mm, Plus. Solamente un wow. grupo pequeño de personas vio eso en el 80. Y yo como que, Mm, ¿what? Y estas personas del podcast consiguieron una versión de 70 milímetros y a través del episodio ellos muestran, bueno, es podcast, escuchas el audio es de la versión narrado, 70 ajá. milímetros y ellos para ciertas escenas que cambiaron el audio, pues te ponen la versión de 70 milímetros, la versión 35 milímetros estéreo, la versión 35 milímetros mono y la versión especial, el Special Edition. Y hay veces que segmentos de la película son 4 versiones diferentes de la misma película. Y yo acá como que... Qué lo que era, clase de cosas. Yo, ni idea, de verdad. Pues el Eh, podcast se llama Blast Points y te digo, si es en inglés, pero si quieren escuchar, y fue bien hecho, o sea, yo como persona que tiene que editar episodios del podcast, un episodio como ese, digo, wow, este episodio pasaron mucho trabajo, pero lo hicieron excelente. En las notas del episodio voy a incluir un enlace para ese episodio si tienen la curiosidad de las diferencias de la película de 70 milímetros al resto. Excelente podcast. Y el otro que he estado escuchando se llama Star Wars Splash Page y es porque es de cómics. Es un grupo de personas que lo único que hace es todas las semanas hacen una reseña de los cómics que salieron. Y yo como me gusta leer los cómics, voy a la tienda de cómics, leo los cómics, después espero a que salga el episodio y escucho un análisis de eso, de lo que salió la semana. También se toman, pues porque se toman su tiempo de leer eso. sí. Eso es lo interesante de este formato de podcast, que uno puede ser tan general como, ¿verdad? Nosotros, cubrir todo Star Wars o irse por el, como dicen, el rabbit hole, el hoyo del ratón, del conejo, a algo bien, un nicho bien particular, los cómics o una sola cosa dentro del mundo. Y el formato, a mí me gusta este formato del podcast porque lo puedo escuchar cuando manejo, lo puedo, antes de acostarme, lo pongo ahí al lado de la cama y lo escucho. Es un formato bueno. Y sí, y hay un universo entero de podcasts de Star Wars que está ahí justo abierto para ser descubierto por todos nosotros. Hablando de eso, yo quería aprovechar también la ocasión que estamos hablando de podcast para hacer un par de anuncios dentro del podcast de nosotros. Es como los cómics. En diciembre Marvel ha estado lanzando, bueno, lo he hecho 2 veces. Este es el segundo año que lo hicieron. Un cómic que se llama Revelations. Revelaciones. Y en ese cómic ellos ponen pistas de lo que va a pasar en el año. Pues aquí vamos a tirar pistas de lo que va a pasar en el año en el podcast de nosotros. Ya Clon hizo con menos fanfarria de la que esperábamos el anuncio de antologías. Y vamos con otras cosas que van a pasar. Número uno, esto es cosas que hasta son sorpresa para Clon. En primicia, en En primicia. primicia. Ahora que viene Bad Batch, la última temporada, nosotros hicimos episodios comentando la segunda temporada de Bad Batch. La primera no existíamos como podcast o no hay episodios de eso. Nosotros ya pronto vamos a lanzar un episodio hablando de la primera temporada, de la segunda, haciendo nuestro resumen, casi como hicimos para Ahsoka. Cuestión de ponernos el día. Pero a la misma vez, justo con ese episodio vamos a lanzar un nuevo, bueno, iba a decir segmento otra vez, que tengo la palabra segmento, una nueva serie de episodios, pero digo serie es un understatement, porque en verdad no es algo nuevo, es simplemente una compilación de nuestros análisis de la segunda temporada del Bad Batch. Si los que leen cómics nos están escuchando van a entender la palabra, porque el episodio lo vamos a llamar un omnibus. Y un omnibus en el mundo de cómics es una colección de todos los cómics de una serie. Pues esto va a ser una colección de todas nuestras discusiones de la segunda temporada de Bad Batch.
Porque ahora mismo si van y escuchan esos episodios, están mezclados con otros episodios. Porque desafortunadamente Bad Batch no salió solo el año pasado. Bad Batch salió junto con Mandalorian. Y nuestros episodios pues eran una combinación de ambos. Para los que quieran repasar los episodios, se lo vamos a hacer fácil. Vamos a hacer un omnibus, que va a ser un mega episodio, donde los audios de todas nuestras discusiones de la segunda temporada de Bad Batch van a estar juntas en un solo episodio. O sea que nuestro editor y productor tiene mucho, mucho, mucho trabajo. No es tanto trabajo como editar un episodio nuevo, créeme, porque lo único que hay que hacer es buscar el otro y como están las estampas de tiempo, ok, picas aquí, picas acá, pa, 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 pa. Usted es el maestro en eso, usted sabe. Pues Omnibus es una nueva serie que vamos a estar tirando solamente en ocasiones especiales como esta. Y si alguna vez hay una segunda temporada de Aventuras de Jóvenes Jedi o de Ahsoka y de todo esto, pues van a ver las diferentes colecciones, van a salir y así pueden hacer un repaso rápido, no solamente de remirar la serie, sino reescucharnos en un solo episodio. Así que esperen eso justo antes de la salida del Bad Batch. Muy innovador, me gusta, me gusta. Le estamos dando más a nuestros seguidores. Exacto. También vamos a tener un episodio especial de colaboración porque estamos trabajando aquí para el par de colaboradores. Uno de ellos se llama Multipisos el episodio. Y es porque Cady y yo éramos antes parte de un podcast de geografía. Y vamos a hacer una pequeña reunión de ese otro podcast en el que éramos parte. Y vamos a traer al anfitrión de aquel otro podcast, mi primo, Francisco. Y le vamos a dar un twist de... Es como los libros estos que dicen Star Wars y filosofía, pero va a ser Star Wars y geografía. Y aunque a primera instancia eso suena aburrido, créanme que la geografía no es tan aburrida como parece, no va a sonar como escuela. Incluso la palabra multipisos, lo único que voy a decir es que Coruscant es un excelente ejemplo de los multipisos. Ya estamos trabajando en eso, va a ser un episodio bien interesante. Ese me gusta, yo era fanático fiel del podcast de Multipiso, lo recomiendo, es muy buen podcast, Francisco es muy buen amigo y sí, ¿no? Me gusta la idea de, los quiero escuchar. Así que ese está ahí en los trabajos. También tenemos 2 o 3 colaboradores que vienen por ahí. Eso lo voy a mantener secretos, pero Clone, nuestro compañero por acá, está trabajando unos contactos que van a ser unos posibles episodios bien, bien chéveres. Y según llega el verano, Tertulia Rebelde también va a estar expandiendo su cobertura de cómics más allá de la Alta República. Así que vienen por ahí más de las series principales de Star Wars. Vamos a mover reloj casi 10 años atrás en los cómics, al 2015. Nos fuimos lejos, hay material y hay material. Sí, y en la Biblioteca Rebelde tenemos por ahí pendiente Tron. Vamos a hacer una biblioteca del libro de Tron. Y va a ser la primera biblioteca y tertulia unidas en un solo episodio. ¿Qué tú crees, Clon? La combo completa, viene la combinación. Y sí es porque el libro de Tron nos da la perspectiva única de que hay una versión cómic y hay una versión libro de la misma historia. So, vamos a tener que buscarle un nombre nuevo a esa unión, Clon, de la tertulia y la biblioteca en uno. No, ya esto se estaría convirtiendo en una confusión, muchos términos. Podemos... wow, ¿te acuerdas cuando leímos la batalla de Jedha? ¿Cómo era que le decían a... La convocatoria era? Que ellos La hicieron convocatoria, sí. la reunión esa que hicieron en Jedha, donde unieron La a todos los convocatoria de la usuarios. fuerza. Uh-huh. Vamos a tener que hacer la convocatoria. Esa es la unión de la biblioteca y la tertulia rebelde en una. Algo así, vamos a pulirlo. No, pero con todos estos anuncios raros, lo único que les quiero decir es que hay 2 o 3 cositas aquí que estamos trabajando y es lo bueno de los podcasts de Star Wars y es que tenemos la flexibilidad de irnos en diferentes direcciones y no es solamente hablar de los libros y de los cómics o de las series de televisión, sino más allá de esos temas raros que trae
este gran universo. Y según vaya pasando el tiempo, créanme que ahí nos vamos a ir poniendo cada vez más y más y más raro. Tal vez no al nivel de comparar 4 versiones de la película El Imperio Contraataca, no tan extremo, pero para eso están otros podcasts también que traen estas cositas así súper raras. Clon, ¿algún mensaje final aquí para nuestros oyentes en este día de Star Wars Podcast Day? Yo creo que el mensaje justo y necesario para este día es que, pues, primero agradecemos el seguimiento que nos dan al podcast, que nos escuchen, pero también que nos den like y que comenten y compartan, nos pueden escribir, porque de eso depende el progreso del podcast, de que mucha más gente nos escuche, aunque siempre lo vamos a hacer, pero si me dicen palabras bonitas en los comentarios, se los aprecio más y me emociono. Denle like, seguirnos, compártalo, dígale a su amigo, a su mamá, a su abuela, a todo el mundo que estamos aquí, Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Oye, ahora que estamos en esa, Clon, yo voy a terminar aquí enviándole un saludo especial a los diferentes lugares que nos escuchan. Hace tiempo que no hacemos eso en el podcast. Los diferentes países. Adelante, justo y necesario. Y esto yo lo voy a hacer en el orden de, de los países, desde el que más nos escuchan hasta el que menos nos escuchan. Y Clon, aparte de verdad de los Estados Unidos, ¿cuál es nuestro número 1 país internacional que nos escucha? Olé, la madre patria, España. Así que sí, un saludo bien especial a nuestros amigos allá en España, en Madrid especialmente, por escucharnos, por ser parte de nuestra familia desde el principio del podcast. Yo siempre digo que yo estaba en Madrid cuando salió el podcast y yo creo que eso nos ayudó en la audiencia allá. No conocía a nadie en persona cuando fui a Madrid, pero ese fue el primer viaje. Yo espero ya en el futuro ir a Madrid y vamos a tener que hacer el viaje de Rebeldes de la Fuerza para conocer en persona a muchos de los amigos de España. También un saludo bien especial a los amigos de la Biblioteca Jedi. Yo los mencioné hace un momento. Bueno, no hace un momento, en verdad es que grabamos otro episodio hoy y los mencioné en ese episodio, pero los amigos de la Biblioteca Jedi, ellos tienen una versión podcast también, videos en YouTube y todo eso, pero ellos han sido, cada vez que tiramos un episodio de Biblioteca Rebelde o de Tertulia Rebelde, ellos han dado un apoyo bien inmenso, le han dado retweet, lo han promovido en su cuenta y les agradecemos que gran parte de nuestro alcance en España ha sido a la promoción de los amigos de la Biblioteca Jedi. Un saludo bien especial de agradecimiento también por ayudarnos a promovernos por allá. Un abrazo a los amigos de la Biblioteca Jedi. Y pues después de España tenemos a Puerto Rico, la isla del encanto. Nuestra casa, nuestra cuna, de donde hemos salido. Puerto Rico y España se compiten por ese espacio. A veces están en empate por mucho tiempo, a veces España sale un poquito adelante, a veces Puerto Rico sale adelante, pero nada, nuestra familia puertorriqueña. Y después tenemos a Chile, que es el tercer lugar hispano que nos escucha. Así que un saludo especial a los amigos de Chile. Y justo ahí, cerquita de Chile, México. Que también tenemos bastantes personas que nos escuchan en México. Eso es solo el top 4 de países hispanos: España, Puerto Rico, Chile y México. Así que un abrazo a ellos. Pero no son los únicos. Vamos aquí a tirar los otros países. Tenemos Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Honduras, El Salvador, Ecuador, la República Dominicana y Venezuela, como los otros países de habla hispana que nos escuchan. Si alguno de los que nos están escuchando es de esos países, gracias. Gracias por hacer esa representación. En algún momento también tuvimos Alemania y ¿cuál era el otro que a mí me No, encantaba? te lo puedo decir ahora los otros países. Esos eran los de Dale. países de habla hispana. Ahora les voy a mencionar un saludo a las personas que están en países de no habla hispana. Gracias por ser embajadores del idioma español dentro de estos otros países. Y si nos escuchan y su idioma nativo no es español, gracias por utilizar Star Wars como eso que les está abriendo las puertas al idioma español.
Y tenemos, déjame ver aquí, Alemania, Canadá, Rumania, Irlanda, el Reino Unido, Noruega, Japón, Finlandia, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Hong Kong, Irán, Australia, Polonia, Italia y las Filipinas. Impresionante la magia de la globalización, cómo nos escuchamos por todo eso por ahí. Yo espero que nos entiendan. Sé que a veces no es fácil nuestro dialecto, pero estamos ahí. Exacto. Y de nuevo, si están llegando al podcast por primera vez, gracias a Podcast Day, el próximo paso es darle suscribir al podcast en el servicio de preferencia que nos estén escuchando, ya sea Evox, ya sea Spotify, Apple, el que sea. El segundo paso, después de darle suscribir, es entonces una reseña. Si están en Apple, les da la oportunidad de escribir una reseña y además de darle 5 estrellas si les gustó el episodio. Eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast. Si están en Spotify, con una reseña de 5 estrellas ya basta. Y si están en Evox, un me gusta. Y los otros servicios pues también tienen sus maneras, pero esos son los tres principales que al darle me gusta, darle 5 estrellas, expanden más la audiencia del podcast. En las notas del episodio van a encontrar los enlaces para las redes sociales del podcast, incluyendo X, que es nuestra red principal. Y estamos en Rebelde Fuerza dentro de ese mundo raro de X. Y entonces, además de eso, los lunes es cuando salen los episodios principales, así que todos los lunes. Ahora con Bad Batch por ahí vamos a estar un poquito fuera de ritmo, pero es porque hay una serie. Cuando hay serie, que hay algo especial que está ocurriendo. Y ya con eso nos despedimos al día de hoy. Gracias por acompañarnos en este cortito episodio de el Star Wars Podcast Day. Muchísimas felicidades a Jedi Talk por 25 mágicos años de podcast y por haber sido los pioneros en este hobby que tanto nos gusta, que es hablar y comentar de Star Wars. Algún día yo creo que llegaremos a 25 nosotros, Rebeldes de la Fuerza, 25 años. Pues claro que sí. Vamos a ver. El tiempo dirá. Bueno, hasta luego. Gracias por escucharnos. Se cuida, familia. Por la luz y por la vida. Bye.